Vamos a dar inicio entonces al estudio de esta semana, ¿ya? Nosotros estamos estudiando el libro de Efesios y hemos ido avanzando muy lentamente. Estaba tratando recién de encontrar un versículo bíblico que enseña cómo realmente estudiar la Escritura. Y la Escritura, hay varios sistemas y formas como se estudia la palabra. Perdón. Una de las formas como se estudia la palabra es esta. En Isaías, no me acuerdo cuál es el capítulo, a ver si tú lo puedes encontrar, Katy, por concordancia, que yo traté de buscarlo, creo que está por ahí por el 14, 17, 18, no me acuerdo, donde dice que la Biblia se estudia capítulo tras capítulo, verso tras verso, reglón tras reglón, un poco de aquí, un poco de allá. Y por eso que yo hace muchos años que aprendí a estudiar la Biblia así y a enseñar la Biblia de esa forma. ¿Por qué? Porque cuando uno toma un libro, ¿cierto? Si bien es cierto, hay mucho que desmenuzar, hay mucho que estudiar, hay mucho que aprender, ¿cierto? Este para mí es un sistema que no permite saltarse tanto de semana en semana. Entonces va quedando una enseñanza más completa. Ahora, hay otro sistema que se va recibiendo la inspiración de Dios, Dios va mostrando en dónde está la palabra para esa semana y está bien, es otra forma de cómo estudiar la escritura. En el caso nuestro, es de esta manera en cómo nosotros estudiamos la escritura. ¿Cómo la estudiamos? Capítulo tras capítulo, verso tras verso, reglón tras reglón, ¿cierto? La Biblia tiene en total 66 libros, 66 de estos libros. Y de esos 66 libros hay una cantidad en el Antiguo Testamento y la otra cantidad en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Y cada uno de esos libros tiene capítulos, tiene versículos, tiene reglones. Y por eso que quiero darle esta explicación, ¿por qué estudiamos la Biblia de esta forma? Porque si lo encuentras, Katy, se los voy a mostrar con fundamento bíblico, cómo se estudia la Biblia. ¿Ya? ¿Qué dice la Biblia? Isaías 28:10. ¿Qué? ¿Lo puedes leer, Katy? La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, Ya. mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito de allí, otro poquito de allá, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados, enlazados y presos. Ya, a ver, había otra, ese debe ser una versión, porque Reina Valera, pero hay otro versículo que yo lo tengo en esos libros que yo escribí, ahí en la parte A, en una dedicatoria, de ahí lo tomé. ¿Alguna palabra que se acuerda de una palabra? El reglón, ahí esto, verso tras verso, capítulo tras capítulo, verso tras verso, reglón tras reglón. Así dice el pasaje bíblico para que si alguien lo encuentra lo lee. Bien, vamos, mientras tanto, ustedes lo buscan, vamos a estudiar el libro de Efesios. Sí, es que hay otro, es que no me acuerdo cuál es, pero que es mucho más, digamos, más decidor, o sea, enseña de cómo estudiarlo. Y vamos a Efesios capítulo 3, del verso 19 al verso 21. ¿Ya? Cuidado, Trini, no te vas a caer, hija. Cuidado en esa parte. Dice así: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjense. ¿Ya? Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que dice que actúa en nosotros. Hay un poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ya? Entonces, en este versículo 19 dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. ¿Ya? El amor de Cristo. ¿Qué crees tú, Juan, del amor de Cristo? ¿Qué opinión te da a ti el amor de Cristo? Nosotros sabemos de él es que él es un gran activo.
Sí, sí, está bien, pero ¿qué crees tú del amor de Cristo? ¿Pero en qué sentido? ¿Por qué Él ama tanto la naturaleza humana? ¿Por qué ama tanto? ¿Por qué te ama tanto a ti? Tú sientes que Él te ama, ¿no? Sí, no, porque somos pedazos, ¿Ya? somos suyos. Uh-huh. A ver, Salomón entendió el perfecto amor de Dios. El amor de Cristo mire, excede todo conocimiento humano. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. O sea, el amor de Cristo es tan grande, tan inmenso, que no hay ningún hombre en el mundo, no hay ningún hombre, ni ha habido, ni nunca va a haber, que va a lograr entender el amor de Cristo. ¿Ya? Ahora, Salomón, con toda la sabiduría, dice la Escritura que Salomón era el hombre más inteligente que ha habido en el mundo. No ha habido ningún hombre, ni Einstein, ni ninguno con CI, no sé, brutales, no ha habido ningún hombre más inteligente que Salomón. Y Salomón, ¿cierto? Puedo entender en parte el perfecto amor de Dios. Veamos un poquito lo que pasó con Salomón. Mire, siendo este hombre tan inteligente, superó todas las capacidades humanas que ha habido, no ha habido hombre en el mundo. Por favor, busquen 2 Corintios 1, 7 a 12, que tenga tanta capacidad intelectual como este hombre. Escribió muchos libros, hizo mucha investigación que en parte la dejó en la Escritura, ¿ya? Ahora, Segunda de Crónicas, Antiguo Testamento, capítulo 1, 7 al 12, por favor. Segunda de Crónicas, ¿qué dice? ¿Lo tiene Juan? Si lo tienes, lo puedes leer, Juan. ¿1:7? Sí, 1, 7 al 12. Y aquella noche apareció Dios a Salomón. Se le apareció Dios a Salomón, ya, veamos. Y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Ya. Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, tienes, oh gloria, ni la vida de los que te quieren mal, y pediste muchos días, y no te has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti. Hasta ahí nomás, Juanito. ¿Ya? ¿Hasta el 12? Sí, terminado. Ah, ya, justo. Ya. Entonces, Salomón era hijo del rey David, ¿cierto? Era el descendiente que quedó a cargo del pueblo de Israel. Ahora, este Salomón, cuando se le apareció el Señor en sueño, le dijo, ¿qué quieres? Y él, pudiendo haber pedido lo que pudiera, él pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Israel. Y demostró una actitud de un amor tremendo. Ahora, el problema es que Salomón pudo entender en parte solamente, y lo vamos a ver en el transcurso del estudio, en parte el amor del Señor, el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Salomón defraudó a Dios, pecó, dejó de amar a Dios. Lamentablemente lo dejó de amar. Y cuando nosotros realmente amamos a Dios, lo amamos no con un sentimiento, ¿ya? O sea, cuando yo tengo un amor por la persona, ¿cierto? Esposa, en fin, yo siento que amo a esa persona, pero lo que nos dio como enseñanza a Dios y que se lo graficó a Salomón, él le dio lo que él le pidió. ¿Y qué le dijo Dios? Le dijo, mira, por cuanto tú no has pedido ciertas cosas para ti, riqueza, ahora yo igual te las voy a dar. ¿Por qué? Porque Dios es tremendamente bueno y nos ama de una manera impresionante. Ahora, ¿cómo sé yo que amo a Dios?
¿Por un sentimiento? ¿O por qué yo sé que yo realmente amo a Dios? Veámoslo en la Escritura. Juan 14:15, por favor, Matías. ¿Puedes buscar Juan 14:15? Y ahí nos enseña la Escritura cómo realmente amar a Dios. Veamos lo que dice Juan 14:15, Matías. ¿Qué dice, hijo? A ver, fuerte. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ya. Tan simple como eso. Si me amáis, demuéstramelo. Demuéstramelo. Demuéstraselo a los demás. ¿Cierto? ¿Sí? Demuéstrame tu amor. ¿Cómo se puede demostrar que tú amas a Dios, Luis? Según lo que acabamos de leer. Demostrando, Guardándolos mandamientos. los mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? No matarás. Sí, el primero, el más importante. Amarás a Dios. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, ¿cierto? Bueno, no tendrás dioses delante de mí. Ese es el primer mandamiento. A ver, Éxodo 20. Vean Éxodo 20. Ya ahí los vamos a ver al tiro. No tendrás dioses delante de mí. No te inclinarás a ellos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya, no te... Sigue, joven Fausto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, Ya, ni en las aguas debajo de la tierra. sigue. No te inclinarás a ellas, Ya, no te inclinaré, no te... Ya, ni las honrarás, ya. porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y Cuarta generación. de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Sigue. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios. Ya, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios. Ese es el número 3. No tomar el nombre De Jehová tu Dios en vano. ya los vamos a ver, Juan. Ya, sigue con el cuarto. Porque Jehová es acuérdate del día del reposo de tu vida. Ya, acuérdate del día de reposo, guarda el día de reposo, ¿cierto? Ya, ahí está, Trabajarás y harás toda tu obra. ahí está el número 4. El número 5. Mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu hija, ni tu extranjero que está dentro de tu pueblo. Ya. Veamos ahora. El número 5. El número 5 dice 7. A ver, es el número 5. Honra a padre y a madre. El número... Ya. Ya, vamos. A ver, yo se los voy a leer aquí. Yo los tengo marcaditos acá. Miren, número 1. Hija, asiento. El número 3 dice Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el número 1. El número 4. No te harás imágenes. Ya, número 2. En el número 5 tenemos el número 3. No te inclinarás a ellos. 3. 4. En el número 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Ya? El número 5. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Número 6 está en el verso 12. Honra a padre y madre. Número 7 está en el verso 13. No matarás. ¿Hay alguien aquí que haya matado a alguien? Número 8. No cometerás adulterio. Número 9, en el verso 15. No. ¿Hay alguien aquí que no haya robado? Yo sí. Díganme sinceramente, ¿alguna vez nunca nos han robado? Yo era pero seco para robar. En serio, me gustaba robar libros. ¿Ya? Bueno, pero ese es una historia.
era para mí en esos años, era una necesidad robar libros, pero eran otros tiempos. 16. No hablarás en contra de tu prójimo falsos testimonios. Y el número 10. No codiciarás. Y ahí codiciar todo tipo de cosas. Ya, entonces aquí tenemos los 10 mandamientos. Entonces, la pregunta era, ¿amamos a Dios? Díganme, ¿amamos a Dios? Pero eso no era del Antiguo Testamento. Ya, que es muy buena. Sí, ya vamos a llegar ahí, pero respóndeme. ¿Amamos a Dios? Sí lo amamos, ¿cierto? Pero ¿con qué lo amamos? ¿Con esto? ¿Con esto? ¿O con lo que yo creo que tengo que amarlo? Amar a Dios significa que yo voy a guardar del 1 al 10 de los mandamientos, ¿cierto? ¿Y a quién le fue dado eso? No, ¿a qué pueblo le fue dado esto? Que tenían que amar. Estos 10 mandamientos, ¿a quién se los dio Dios? Se los dio al pueblo de Israel. ¿Nos dio a nosotros? No. A nosotros nos dio algo más grande. Hizo un resumen de esto. Él hizo un resumen y dijo, el que me ama a mí, ¿cierto? Ama a mi Padre. Y yo vendré a él y me manifestaré a él. Pero amar a Dios está por sobre todas las cosas. Y amarás a Dios con todo tu, y ahí vamos a lo que tú me decías, con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Esas 4 cosas. Entonces, hace un resumen en el Antiguo Testamento, hace un resumen de este Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, hace un resumen. Amarás a Dios con todo tu corazón, alma, mente, vamos a hacer un cerebro ahí, dice hermano por dibujo, y fuerzas. ¿Ya? Con estas 4 cosas. Entonces, chuta, a ver, sinceramente, ¿amamos a Dios? Que hay una pregunta, porque lo que tú decías, Juan, es cierto. ¿Qué es lo que dice el amor? ¿El amor es un sentimiento, Hilde? ¿Qué piensas tú? ¿Crees que es un sentimiento, Hilde, el amor? No. ¿No? ¿Y qué es lo que podría ser según lo que tú creas, hijo? Sí, que quiero responder, pero no te sientas presionado tampoco. Sí. Tengo entendido como la conceptualización de que es una actitud, Ya, pero correcto. que interiorizado. El amor es una actitud, no es un sentimiento. ¿Entiendes? Porque si Dios no hubiese tenido la actitud que tuvo, imposible haber hecho lo que hizo. El Señor Jesucristo nos amó de tal manera, ¿cierto? Que fue de frente a la cruz, sabiendo que él iba a morir, pero que iba a pagar el precio del pecado de todos nosotros para que pudiéramos reconciliarnos con el Padre. ¿Pero por qué es una actitud? ¿Por qué es una actitud? Porque no es un sentimiento. Y una actitud, ¿cierto? Es una acción de vida. Es una acción de vida. Mira, aquí yo tengo... O sea, es que él tenía claro que vino al mundo a amarnos y mostró todo lo que es contracultural. Por ejemplo, ¿el Señor Jesucristo tenía oficina? No tenía oficina. ¿Tenía manager? No tenía manager. ¿Tenía secretaria? No. ¿Tenía un lugar donde recostar su cabeza? No. ¿Dónde enseñaba el Señor Jesucristo? Donde se diera. En la playa, en la arena, a la orilla de la playa, arriba de una barca, arriba de un monte. Así enseñaba. Y fue totalmente contracultural. Porque hoy día los grandes líderes, los que enseñan, los que hacen cátedra, ¿dónde la hacen? ¿Dónde la hacen? La hacen en las plazas. Y todo, y no es que le estemos dando dura a los católicos, porque los evangélicos, con el respeto que me merecen los católicos y los evangélicos, tienen unas tremendas catedrales.
¿No has visto tú las catedrales de los evangelios, Juan? Que son, pero unas maravillas. Y ese Señor Jesucristo no vino a establecer templos. Ahora, ¿está malo eso? No, no está malo. Pero él fue contracultural. ¿Entiendes? Rompió todos los esquemas. Porque él vino con una actitud a este mundo diferente. Vino con una actitud de amarnos y de que realmente entendiéramos qué es el verdadero amor de Dios. ¿Entiendes? Mire, vamos a Juan. Reina, por favor. ¿Estás en condiciones de buscar Biblia, hija? No, no te preocupes. ¿Tú sí? Ya, Juan 17, 25 y 26. Hilde, por favor, Romanos 5, 5. Mire que dos pasajes bíblicos que no... ¿Cuál es el mío? El Juan 17, 25 y 26. Vamos a profundizar un poquitito lo que es el amor de Dios, ¿ya? ¿Cuánto? Juan 17, 25 y 26. Mire lo que... Aquí el Señor Jesucristo estaba orando por sus discípulos, estaba hablando con el Padre y estaba orando por sus discípulos. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Juan 17, 25, 26. Dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ya, ¿se dan cuenta? Para que el amor con que el Padre amó al Hijo, esté, claro, esté en ellos. Porque yo estoy en ellos. ¿Entiendes? O sea, y miren, antes de hacer el condensado, Romanos 5, 5, por favor, Hilde. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya. ¿Qué dice? Que Dios derramó su amor en nuestros corazones. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Y el anterior, para que el amor con que tú me has amado, Padre, esté en ellos y yo en ellos. ¿Entiendes? El Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, mostró el amor por los perdidos, el amor por las multitudes que no tenían pastor. ¿Entiendes? ¿Quién tenía el caudillismo de la enseñanza de Dios? Los judíos, y específicamente los fariseos y los saduceos, ¿cierto? Los escribas, todos ellos tenían como un monopolio de la enseñanza y no dejaban que nadie más. Y él vino y les rompió todos los esquemas, les rompió todos los esquemas, principalmente, ¿saben cuál es el esquema que más les rompió? El día sábado. Los legales que eran, los legalistas que eran. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Porque diezmáis la mente y el eneldo, y no hacéis lo que demanda la Escritura que tienen que hacer. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, víboras, serpientes vivas! Así les enseñaba, así les decía. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ellos no amaban a los demás. Dios con ellos, miren, Dios eligió a Israel en medio de todas las naciones. ¿Para qué? ¿Para qué los eligió a ellos? ¿Para que fueran superpoderosos? No, los eligió a ellos para que ellos mostraran la grandeza de un Dios vivo y que los otros pueblos quisieran tener lo que ellos tenían. Que ellos tenían un Dios verdadero, un Dios real, un Dios justo, maravilloso. Los otros pueblos tenían imágenes, adoraban demonios, adoraban becerros, adoraban, imágenes, adoraban todo tipo de cosas. Sin embargo, ellos tenían al Dios vivo, que no tenía ninguna imagen. Y para eso los eligió. Y cuando se encapsularon y se pusieron en una actitud de vender el Evangelio, vender la enseñanza bíblica. Y eso no era lo que Dios les pedía. Entonces Cristo vino
porque ellos lo esperaban, venía un Redentor, y ellos lo rechazaron, Pero fue tanto el amor del Padre para ellos. ¿El Señor Jesucristo vino a salvar al mundo? No. ¿A qué vino Juan entonces? ¿A quién era el elegido? No, el Señor Jesucristo vino a salvar a Israel. De hecho, iba saliendo de un lugar el Señor Jesucristo y le salió una mujer cananea. Y la mujer cananea daba voz y gritó: Señor Jesús, ten misericordia de mí, que mi hijo está gravemente atormentada. Estaba con un demonio la niñita. Entonces el Señor Jesucristo no la pescó. Entonces sus discípulos se acercaron y dijeron: Señor, despídela. ¿Sabes por qué? Porque hace rato que viene gritando allá atrás. Nos tiene... Sí, no queremos escucharla. Porque gritaba: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Imagínense, gritaba. El Señor Jesucristo no la pescó. Entonces la respuesta que él le dijo: ¿acaso yo fui enviado a las ovejas perdidas? ¿No fui enviado a la casa de Israel? Yo no fui enviado a ella. Y cuando ella escuchó esto, se enterró en el suelo. Dijo: Señor, ten compasión de mí. Y el Señor le dijo: yo no he venido, fíjense, yo no he venido a salvarlos a ustedes. Entonces ella dijo: Señor, y le dijo el Señor Jesús: yo he venido a traer pan a Israel. Señor, le dijo a la mujer, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y el Señor me quedó mirando: oh mujer, grande es tu fe. Ve, porque tu hija sanó. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué nos deja esa enseñanza? Que el Señor Jesucristo vino a Israel, pero vio las ovejas, vio todas las multitudes que no tenían pastor, que estaban solas las multitudes, con enfermedades, con dolor, con aflicción, con miseria, con vergüenza, con todo. Y Él tuvo la actitud correcta. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vino a las ovejas perdidas de Israel. ¿Pero ellos quisieron? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo recibieron? ¿Por qué les causó tanto escosor? Lo hemos compartido. Pensaban que iba a llegar como un rey. Claro, esa es una de los que ellos esperaban, que Él viniera con glamour, ¿cierto? Viniera con abolengo, ¿cierto? Viniera con una capa, con gente, que viniera con ángeles. ¿Y ven? Y el Señor Jesucristo fue lo más humilde que ha existido en el mundo. ¿Entiendes? Entonces, cuando el Señor Jesucristo se da cuenta de esta actitud y no cometió ningún pecado, cuando estaba con Barrabás, ¿se acuerdan de esa parte con Barrabás? ¿Se acuerdan? Barrabás, el ladrón, perverso, ¿se acuerdan que en el tiempo cuando iba a morir el Señor Jesucristo, estaba cerca la Pascua? Entonces, cuando estaba cerca la Pascua, siempre el que estaba a cargo soltaba un preso. Entonces, él dijo: ok, bueno, veamos, vean ustedes a cuál les suelto, pero yo no encuentro ningún pecado en este hombre. Y le dijo: ¿a cuál les suelto? Y ellos gritaron: Barrabás, Barrabás. Y aquí dijeron algo que les pesó toda su vida, que les va a pesar toda su existencia. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. Eso dijeron. Y soltaron a Barrabás y crucificaron a Cristo. ¿Y él por qué aceptó ser crucificado? ¿Por qué aceptó ser crucificado, Carlos? Que al derramar su sangre iba a poder salvar a todos del pecado. Del pecado. ¿Qué pecado, Luchito? ¿Qué pecado? Luis. A Matías le decimos Luchita. Y a la él le decimos Luchita. Y a mí me dicen Luchito. Estamos llenos de Luchito. Luis, ¿qué pecado? Todos los pecados, ¿no? Claro, Todos. ¿Y los tuyos no? Todos, ¿cierto? Cuando dice todos, es todos los pecados. ¿Entiendes? Y Él vino. Ahora, ¿tú tenías posibilidad de pagar tus pecados, Luis? No. Nadie. Nadie tenía la posibilidad de pagar nuestros pecados.
¿Entiendes? Lo único que no pagan pecado, ¿quiénes son? Ah, sí, pero y después de... Bien, ya, los niños en estado de inocencia. Pero ¿quién más no paga, no tiene derecho? O sea, no es que no tenga derecho, sino que no tiene la facultad de pagar por sus pecados. Las personas que quedan en estado de inocencia. ¿Entiendes? Por ejemplo, discapacidad intelectual con grado moderado, ¿cierto? Que no hay un razonamiento del pensamiento, que las funciones cognitivas no se desarrollen, que las fases del pensamiento, las etapas del pensamiento, qué sé yo, las operaciones del pensamiento no se les desarrollan. ¿Cómo pueden cuestionar a Dios? ¿Cómo pueden enjuiciar a Dios? No pueden. ¿Entiendes? No pueden entender. Mire, yo he trabajado con esos niveles y tú le pones, hay personas que tú les pones el concepto, ponte tú, tú le pones el concepto, no sé, mesa, una mesa. Y no tiene idea qué es lo que es mesa. Si no tienen claro un concepto mesa, un concepto silla, un concepto, qué sé yo, casa, porque no pueden razonar, ¿cómo van a aceptar que ellos son pecadores? Entonces ellos quedan en esa condición. Volviendo, Romanos dice que el amor de Dios lo dio y lo puso ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Para qué? ¿Para qué puso Dios el amor? ¿Para qué derramó? Dice que derramó, lo leyó y le dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado. Lo derramó, o sea, te dejó caer sobre el corazón por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Entiendes? El amor de Dios está en nosotros. Y entonces, ¿por qué no lo desarrollamos? Y aquí les voy a hacer una pregunta a ustedes y a mí, a todos nosotros. ¿Por qué no somos capaces de amar a nuestro enemigo? Vuelvo a insistir, Jesucristo fue contracultural. En el Antiguo Testamento, ¿qué hizo David? Cuando mató a su enemigo. En el Nuevo Testamento, David, ¿qué tenía que hacer? Ponerle otra mejilla. ¿Entiendes? Cambió la figura. Si hubiese estado David con Jesucristo, no habría podido matar al gigante. Entonces el Señor le dice, oye, anda y ponele la mejilla. Ah, Señor, se te pasó la mano. No, anda y ponele la mejilla. Ah, no, no, por ningún motivo. Entonces, si el amor de Dios ha sido derramado, ¿por qué no podemos amar a nuestros enemigos? ¿Por qué no podemos amar a nuestros enemigos, Katy? ¿Por qué tenemos antipatía? Ni siquiera por nuestros enemigos, por aquellos que son difíciles, ¿ya? Por aquellos que son medio complicaditos, ojalá se vaya chuta, ojalá. ¿Y quién no ha tenido gente así? Yo tenía una compañera que era terrible, una mujer. Y el Señor se la llevó. ¿Pero cuándo se la llevó? Les voy a contar una experiencia muy personal, ¿no? Yo con esa compañera no podía, ni siquiera me acercaba a ella porque me producía anticuerpos. Me producía, pero de verdad, le estoy poniendo mucho, ¿no? O esto nos pasa a todos, ¿no? Me producía tal nivel de anticuerpos que yo la evitaba. Y tenía una actitud pero terrible. Hasta que un día se acercó una persona y me dijo, Marco, o Luchito, mira, esta persona se va a ir de acá cuando tú la ames. Uy, ahí yo quedé, me tuve que sentar esa vez. ¿Cómo voy a poder llegar a amar a esta persona? Y el Señor la hizo directora. Mira, Jimena, la hizo directora. Y ella fue tan condescendiente conmigo, me apoyó tanto sin yo pedirle nada. Se transformó en una mujer que yo llegué a amarla a esa mujer. Amarla en el sentido del respeto, y se fue. ¿Entiendes? ¿Cuándo el Señor la sacó? Cuando yo oraba, Señor, ya esta mujer que no la soporto. O cuando tuve la actitud. Porque algo pasó en ella. Porque cuando estuvo arriba, los necesitó a todos. Y a mí me trató con mucho afecto. Y por alguna razón que el Señor la puso, pero yo vi esa actitud y me dobló y cambié. Pero cierro el capítulo. ¿Entiendes? ¿Por qué no podemos amar a nuestros enemigos? ¿Por qué no a nuestros enemigos?
¿Por qué no vamos a amar a los difíciles? ¿Por qué no los podemos amar? ¿Hay algo que pasa en nosotros? Veamos. ¿Con qué puedo comparar el amor de Dios en cada uno de nosotros? Ya vamos, dejemos a... ¿Con qué puedo comparar el amor de Dios por cada uno de nosotros? ¿Hay algo que pueda compararse con el amor que tiene por ti Luis, por ti Reina, por ti Juan, por cada uno de nosotros, por Edith, por las niñas, por todos los que no están aquí? ¿Podemos comparar con algo que el amor de Dios tenga? No, no, es incomparable. Nada se le asemeja, nada es comparable con su amor. El amor de Dios es la máxima expresión de Él mismo. El amor de Dios es Dios en sí. Y ahora entramos a la pregunta. ¿Qué es el amor? Una actitud. La actitud es una disposición o una manera habitual de reaccionar o de enfrentar las circunstancias. Eso es una actitud. ¿Me entiende? La actitud es una disposición, que es la que tuvo el Señor, a reaccionar adecuadamente frente a diversas circunstancias. La actitud de Cristo es un ejemplo de humildad, amor, compasión y servicio a los demás. Jesús nos mostró cómo debemos vivir. Veamos algunos aspectos clave de la actitud de Cristo. Amor incondicional. Mateo 5:44, Katy. Juan, Mateo 11:29. Reina, por favor. Juan 13:14-15. Luchito. Luis, Lucas 23:24. Matías. Mateo 20:30-34. Y ahí vamos a parar un ratito porque... Sí. Mire, de Reina, Reina era Juan 13:14-15. ¿Ya? Ok, veamos. Amor incondicional. Esta es una actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Amor incondicional. Nos pide amar a nuestro semejante. Veamos, ¿y a quién más incluye? Ya, Catita, ¿qué dice? Ya, Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ay, ay, ay. Despacito, Gati. Ya. Despacito. Desmenucémoslo. Ya. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, Primero, amad a nuestros enemigos. bendecid a los que os maldicen, Bendigan a los que os maldicen, a los que nos maldicen, bendígalos. haced bien a los que os aborrecen Háganle el bien a los que nos aborrecen. y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué les pareció? Ese es un amor incondicional. ¿Y Él lo hizo? Sí. Por eso que Él nos dejó ejemplo. Lo conversamos la semana pasada. ¿A qué venimos al mundo, Luchito? Matías. Luchito Matías. Luis Matías. Luis Felipe. ¿A qué venimos al mundo, Matías? ¿A vivir la vida loca? No, no. Ricky Martin. Como Ricky Martin. No, pero esa es otra vida. ¿A qué venimos al mundo, Matías? ¿A qué venimos al mundo, Hilde? ¿No? No sabría de ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien? Katy, ¿qué? Tampoco. ¿No? ¿A qué venimos al mundo? ¿Alguien tiene una aproximación o algo en que quiera comentar? Si no, no hay problema. ¿A sobrevivir? Buena la respuesta. Sobrevivir. Sí, puede ser de alguna manera. Es verdad. Venimos al mundo porque es la voluntad de Dios de partida. Y venimos al mundo ahí está, para conocerle y amarlo. Tú no vienes al mundo a formar una familia,
a tener hijos, a tener posesiones, a dejar descendencia, a dejar bienes. Eso es circunstancial. Tú vienes al mundo y todos vienen al mundo a conocerle y amarlo. Nada mejor que eso. El problema está en que el mundo no le conoce. Y él se duele. Porque él ama al mundo. De tal manera amó Dios al mundo, ¿qué dice? Que dio a su Hijo unigénito, al único Hijo que tenía, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta? A eso venimos al mundo, a conocerle y por añadidura tenemos familia, tenemos esposa, hijos, etcétera, etcétera. Tenemos bienes, profesiones, etcétera. Todo lo que Dios nos da a raudales. Pero primero que nada, ahora nos da a nosotros nomás los que somos sus hijos. Nos sale sol sobre justos e injustos, nos llueve sobre justos e injustos. Dios les da a todos, porque ahí se manifiesta el verdadero amor de Dios. Entonces, ¿podemos amar a nuestros enemigos? Venimos a conocerle. Cuando yo conozco al Señor, cuando yo conozco a Dios, cuando yo conozco a este Dios, voy siendo transformado. Y aquí quiero conectarlo en la santificación. ¿Se acuerdan? Santificación. Aquí una pregunta dura. Luisito, ¿tú eres justo? ¿Te acuerdas que te lo pregunté la semana pasada? Nosotros somos justos. ¿Por qué? Porque fuimos justificados. ¿Me entiendes? Por eso que ya nos justificó y por eso que somos justos. Ahora, ¿somos perfectos? Matías, ¿somos perfectos? Katy, ¿somos perfectos? Edith, ¿somos perfectos? La Escritura dice que sí. ¿Pero qué se los voy a explicar? Se los voy a explicar porque estamos en el proceso de perfección a través de la santificación. ¿Y qué es lo que es la santificación? La santificación es lo mismo que el perfeccionamiento. El perfeccionamiento. La santificación está directamente relacionada a la perfección del ser humano. Dios busca, ¿cierto?, la perfección del ser humano. ¿Y cuál es el modelo? Cristo. Ahí está el modelo, Cristo. Entonces, cuando entendemos que Dios nos amó y nos hizo nacer para conocerle, yo entiendo lo que significa realmente amar a Dios. Y me doblo ante su amor y empiezo a entender que realmente tengo que ordenar mi vida, que tengo que hacer lo que Él demanda, esto y esto. ¿Y qué demanda? Primero que nada, amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se resume la ley y los mandamientos. Los 10 mandamientos se resumen en ese solamente mandato. Veamos. Juan tenía Mateo, ¿puedes buscar, Edith? 11:29. Mateo 11:29. Mateo 11:29. Sí, ya. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ya. Humilde. Jesús vivió una vida sencilla y humilde, ¿no? Aprender de mí. ¿Cómo era Él? Manso y humilde de corazón. Y encontrarás
descanso para vuestras almas. Su actitud era de servicio y sacrificio por el bienestar de los demás, por el bienestar de todos los que en ese momento estaban ahí. Las multitudes lo seguían a él porque no solamente era un hombre contracultural que decía las cosas como tenían que ser, porque era típico, porque era un tremendo líder, y entre paréntesis la escritura dice que lo seguían por la manifestación del amor, no lo seguían porque era un hombre atractivo físicamente, ¿no? No tenía belleza en apariencia. El Señor Jesucristo, ¿cierto? Nunca le tomaron una foto, ni le hicieron un recuadro para que no lo adoraran. ¿Me entiendes? Ahora, ¿por qué lo seguían? Porque era cautivante su amor. Y porque vino a ver que las ovejas estaban sin pastor. Y él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. El que entra por mí no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Yo soy el que soy. ¿Entiendes? Entonces, su actitud fue la correcta. Él vino también, y esta sí que nos tiene que dar una tremenda lección de lo que es el servicio a los demás. Jesús demostró ser un líder verdadero, que vino a servir a los demás. Veamos, Juan 13, ¿qué lo tenía tú? 13, 14 y 15. ¿Qué dice? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decidís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar todos los pies, los unos a los otros. Por ejemplo, os he dado para que yo os he hecho vosotros también hagáis. Ya. Entonces, a ver. El Señor Jesucristo. Yo hace poco tiempo atrás, voy a hacer un paréntesis, hace poco tiempo atrás le estaba explicando por qué Dios es santo, santo, santo. ¿Se acuerdan que alcanzamos? Y ustedes me hicieron ese punto. ¿Por qué Dios es santo, santo, santo? Hay varias explicaciones, ¿no? Pero principalmente, ¿por qué Dios es santo, santo, santo? Por la Trinidad. Por la Trinidad. Por la Trinidad. ¿Eh? El Espíritu es santo. El Espíritu es santo. El Señor es santo. Y Dios es santo. ¿Entiendes? Ahora, esta Trinidad, uno de los, el otro está en Isaías y el otro está en Apocalipsis. Y ahí se cumplen las tres visiones del... Ahora, no me quiero desconectar. Dios mandó juicio siendo santo, santo, totalmente santo, y vivió santo. No, si bien es cierto, él no levitó, no anduvo sobre, yo soy su... No hizo ningún alarde. Solamente subió cuando vinieron Elías y Moisés, que vinieron a hablar con él, y ahí subió un poco al cielo. Esa fue la única, y cuando se fue. Bueno, pero no hizo ningún alarde de su santidad. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque su amor era tan grande que dejó un tremendo ejemplo. Cuando estaba en el último momento, dijo, esto es lo que voy a hacer con ustedes cuando estemos en el cielo. Compartir en una gran mesa los alimentos. Y prepararon la Santa Cena, donde había pan, donde había vino. Dicen que había muchas otras cosas, ¿no? Pero principalmente se toman estos dos elementos, porque es la representación del cuerpo y la sangre de Cristo. Y antes de empezar a hacer la cena, ¿por qué le lavó los pies a los discípulos? Porque era una tradición. ¿Se acuerdan que lo hemos compartido? ¿Cuál era la tradición? Que ellos habían venido caminando todo el día. Y la tradición era que cuando tú llegabas a una casa te lavaban los pies. ¿Entiendes? ¿En señal de qué? De afecto, de cariño, de respeto. Y te ponían una palangana y te lavaban los pies. Él vio que todo el día estuvieron sus discípulos con él. Y pescó una palangana
una toalla y a cada uno le lavó los pies. El Santo Santo le lavó los pies a todos los pecadores y especialmente a Pedro. Pedro que lo negó 3 veces. No, Señor, por ningún motivo. Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Y qué pasó cuando el gallo cantó las 2 veces? ¿Qué le pasó a Pedro? Lloró amargamente. ¿Por qué? Porque defraudó al santo. ¿Qué le pasó a Salomón? Defraudó a Dios. ¿Qué le pasó a Pedro? Defraudó a Jesucristo. Cuando el gallo cantó, iba a Jesucristo y lo quedó mirando. Y él miró a Jesucristo y se acordó. Le dijo, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Señor, contigo todas. Y lo bajó a hombros. ¿Quién fue el único? El único que siguió a Jesucristo. ¿Quién fue? ¿Te acuerdas? El joven. El joven. Había un hombre joven que fue el único que lo siguió. Y cuando lo vieron, oye, mira, este viene a todo. Lo tomaron y salió desnudo, arrancando. No fue capaz de morir con Cristo. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es la actitud del Señor Jesucristo? De humildad. Y a nosotros la humildad nos cuesta mucho, ¿no? Pucha que nos cuesta la humildad. El servir a los demás. Con esto lo vamos a dejar acá. Juan. El servir a los demás. ¿Cómo el Señor sirvió? A todos. No hay ninguno que le pueda decir, Señor, yo vine ante ti y no conseguí nada. No. El Señor sanaba las multitudes. Última, Lucas 23, 24. ¿Quién lo tiene? Creo que tú lo tienes, sí. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. 24 al cuánto. No, perdón, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echándose. Ya. Aquí la actitud del Señor nos muestra el perdón y la misericordia para con todo. Padre, perdónalo. Lo habían abofeteado, lo habían escupido. Estaba colgando de un madero, crucificado desnudo, mostrando su intimidad. Imagínense, el hombre más santo que ha habido en la tierra, mostrando toda su intimidad, pasando la vergüenza más grande. No hay dolor comparado con el que pasó el Señor Jesucristo. Por amor del hombre, colgando de un madero, le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Chuta, esa es una actitud de perdón, es una actitud adecuada, es una actitud de misericordia para con el género humano. Tuvo compasión por los demás. Se acercó a ellos con una actitud de sanación, de restauración y de perdón. Y nos enseñó. Y con esto ya finalizamos. Mateo 20, 30 y 34. Creo que tú lo tienes, Matías. ¿Los ciegos? Exactamente. Mateos 20, 30 al 34. ...30 al 34. Siempre cometo errores, pero bueno, confío en Dios que algún día lo superaré. Veamos. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente los reprendió para que callase, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Jesús, que se han abierto nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Amén. Se compadeció, el Señor tenía compasión. Miró a los 2 ciegos, que también gritaban harto, ¿eh? Claro, eran gritones. Entonces el Señor les dijo, ¿qué querés que haga?
Señor, ábrenos los ojos. Fue hecho. Y le siguieron. Ahí está el secreto. 2 ciegos que no veían nada, cuando el Señor le abrió los ojos, ¿qué hicieron? Le siguieron. Y eso éramos nosotros, éramos ciegos, todos éramos ciegos. Y el Señor Jesucristo abrió nuestros ojos, ¿para qué? Para ver el camino, la verdad y la vida. Dios les bendiga. Vamos a orar. Prepara una alabanza, hija.